Población, buenas tardes. Bienvenidos a la Comisión de la Ciudad de México de la Barra Mexicana de Abogados. En esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Manuel González Oropeza. Me voy a permitir dar una pequeña síntesis curricular del doctor Manuel González Oropeza. Él es miembro del personal académico de la UNAM desde 1982, con el carácter de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1982-2012, y actualmente es profesor de carrera en la Facultad de Derecho de la División de Estudios de Posgrado desde 1984, donde continúa impartiendo cursos tanto en la licenciatura como en el posgrado. En el 2017 fue nombrado cronista de la misma facultad por acuerdo de su consejo técnico, publicando un libro sobre la materia. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense. Es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigaciones desde 1983 y en el año del 2012 se le otorgó el reconocimiento de nivel 3. Actualmente es investigador nacional emérito. Ha recibido la medalla al mérito universitario otorgado en el 2022 por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 2010 y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional 2011. Desde 2010 al 2016 fue miembro alterno como representante de México ante la Comisión de Venecia, Comisión para la Democracia a través del Estado de Derecho del Consejo de Europa. En la actualidad es experto en materia electoral por parte de la Comisión de Venecia y en el año del 2016 se le distinguió con un reconocimiento de la Asociación de Abogados y en el 2022 se le otorgó la presea Juan José Flores Alatorre al mérito en derechos humanos por parte del Poder Judicial del Estado de México. En su carrera académica ha fundado los Institutos de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara y de la cual fue director en 1992, así como ha sido director fundador del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México, 1997-1998. En dichas instituciones fue fundador de sendas revistas académicas, Jurídica Jalisciense e Iniciativa. En la formación académica ha fundado programas de estudios de posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Universidad Autónoma de Baja California, donde se le otorgó el doctorado honoris causa. La Federación Iberoamericana de Abogados le otorgó el grado de doctor honoris causa en el 2018. Además de las universidades mencionadas, ha impartido clases de posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como en la Universidad Americana de Acapulco, entre otras. En el extranjero ha sido profesor visitante en las universidades de California en Los Ángeles, de Texas en Austin, de Michigan State University y en la Université de Montreal, donde ocupó la Cátedra Especial sobre México 2006. En 2006 fue nombrado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificado del Senado de la República, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nombramiento que tuvo una duración de 10 años, 2006-2016, conforme a la Constitución Federal. Cuenta con diversas publicaciones en Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Derecho Comparado, destacando Digesto Constitucional Mexicano, publicado por la Suprema Corte de Justicia, Constitución y Derechos Humanos, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México, el Control Constitucional, editado por la misma universidad, y el Constitucionalismo Mexicano de las entidades federativas de parte del Colegio Mexiquense, entre otras. En otras actividades ha sido director del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1988, y miembro de la Comisión para la Reforma de la Constitución del Estado de Veracruz, aprobada y promulgada en el año 2000. Fue presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal 1996 y 1997, que organizó la primera elección del jefe de gobierno
de la entidad. Y en ese sentido, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a nuestro invitado de honor para que nos exponga el tema de los difíciles derechos humanos en la Ciudad de México. Manuel, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, me encuentro muy bien acompañado por Jorge de Ibarrola y el licenciado Luis Pereda de la Barra Mexicana de Abogados en la Ciudad de México. Me da mucho gusto a los que estén del otro lado haciendo un espacio para comentar y analizar juntos la situación de los derechos humanos. He visto que hay varias ideas preconcebidas sobre los derechos humanos y por eso yo voy a empezar con definir un poco el entendimiento que yo tengo de la naturaleza de los derechos humanos en general y, claro, en particular de la Ciudad de México. Primero, hay que tomar conciencia de que los derechos humanos no nacen por voluntad de los legisladores, ni siquiera por voluntad de los soberanos. Desde la Carta Magna del siglo XIII es una carta que se impone al soberano de entonces y aunque trató él siempre de evadirla, los súbditos poderosos se encargaron para imponérsela. Ya finalmente, en la época moderna, la Declaración de Derechos Humanos que tenemos en la actualidad, que viene desde nuestra herencia, podemos decir que las declaraciones primeras de derechos humanos fueron textos aprobados en las entidades federativas de los Estados Unidos antes que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Existe una polémica al respecto, pero entre Jelinek y Émile Woodmin, pero es claro que históricamente nace de la Declaración de Virginia de los Derechos Humanos, que no era una ley, no era una parte de la Constitución de Virginia, sino era una declaración estableciendo cuáles eran los principales derechos fundamentales de esa colonia. Las demás colonias en aquel entonces, en fines del siglo XVIII, también tuvieron una práctica de tomar estas declaraciones. La Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano también se dio fuera del contexto de la ley y no fue sino hasta 1791 cuando una constitución adoptó como preámbulo esa declaración de derechos y entonces ya se convirtió en una ley. ¿Esto cuál es, digamos, la consecuencia o qué podemos desprender de esto? Los derechos humanos son principios, no son reglas. No pueden ser establecidos en el texto de la ley, ni están a la voluntad de los legisladores. Y pienso yo que qué bueno, porque finalmente el legislador, si pensamos nosotros en la actualidad, está sujeto a tantas presiones y a tantas influencias de actores políticos que si por ellos fueran, eliminaríamos muchos derechos fundamentales. El derecho fundamental se impone entonces a los órganos de Estado. Cuando en la Declaración de Virginia se estableció en 1776 por George Mason el principio de que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres, como parte inicial de la declaración, inmediatamente se empezó a especular en esa colonia, en Virginia, si eso significaba la emancipación de los esclavos. Y Mason dijo, no, yo me refiero a los miembros constitutivos de esta sociedad. Los esclavos no son miembros fundadores de esta sociedad, entonces ellos no son naturalmente libres e iguales dentro de la sociedad. Esto es una cosa interesante porque en nuestro país la universalidad de derechos humanos, prevista desde el principio por las primeras constituciones mexicanas, se establecieron que no había distinción
entre personas de color o de origen, extranjeros incluso. Nosotros hemos tenido una tradición de igualdad entre extranjeros y nacionales que dignifica a México y que contrasta con otros países como los Estados Unidos, el lugar de las libertades, supuestamente. Habiendo hecho esta observación, quisiera manifestar que la naturaleza de los derechos humanos, entonces, radica en lo que nuestra Constitución, en el artículo 14, habla sobre principios generales del derecho. El artículo 14 establece que en las sentencias del orden civil será la ley, la letra de la ley, o los principios generales del derecho a la deficiencia de la ley. Esto es muy interesante y muy importante recordar, porque entonces los derechos son principios generales. Y como principios generales no pueden estar encasillados en el texto de la ley. Pero nuestra Constitución también establece que no solamente son los derechos fundamentales derivados de la Constitución, también incluso de la ley, sino que también se derivan de los tratados internacionales. Y aquí también observamos que los derechos se imponen a la voluntad de las naciones. Es decir, en el ámbito internacional, el cual México debe estar muy atento porque es el único instrumento que tiene a su alcance, en mi opinión, para objetar las políticas de países como Estados Unidos, siempre en contra del reconocimiento de derechos fundamentales a personas como los mexicanos, centroamericanos, etc. Pero muchos de esos principios están contemplados en organismos en tratados internacionales, y ¿qué digo yo? No tratados, sino instrumentos internacionales que no son tratados formalmente porque no han sido aceptados como tales en los países, sino que son declaraciones también internacionales en ese sentido. Hay un tratado que sí lo es, el Tratado 169 de la OIT, relativo a los derechos indígenas, donde México fue el segundo país que lo firmó, y aún antes de establecer ese principio en el artículo 2 de la Constitución mexicana, nosotros reconocimos esos derechos de las comunidades indígenas en nuestro país que están actualmente causando mucho problema con relación a, al Tren Maya, por ejemplo. Pero les he de contar una anécdota personal respecto de la importancia de convenciones que no son tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Estando en el Tribunal Electoral, decidimos un caso que me parece interesante sobre la candidatura a gobernador hace algunos años en Baja California. Y esa constitución del Estado había eliminado el acceso de cualquier candidatura para ser gobernador solamente a los políticos que no tuvieran un cargo de elección popular previo. Trataban de bloquear el concepto de anti-chapulín, que no saltaran de un cargo a otro. Y nos tocó resolver el caso Hank, que precisamente era alcalde en Tijuana y que presentaba su candidatura al gobierno del estado, el cual no triunfó finalmente, pero que todos los estados en Baja California estaban ya en desacuerdo con esa disposición constitucional que me parece que estaba plasmada en el artículo 58 de la Constitución de Baja California. Entonces ahí teníamos un problema. Como Tribunal Electoral Federal, de todas formas, tenemos que aplicar las leyes locales en materia de las elecciones de esa naturaleza. Fue un alegato que tuvo un abogado muy distinguido, creo que ya falleció, y que creo que se apellidaba Pereda, que por una hora me dio argumentos
que me hicieron cambiar el sentido del proyecto que se había presentado para evitar ya la candidatura de Hank. Finalmente, era la Constitución del Estado la que se estaba aplicando y había sido por unanimidad aprobada esa reforma constitucional para evitar los saltos de los políticos que acostumbran hacer. Claro, ahora vemos que tienen que renunciar previamente, pero son unos meses antes, pero la idea es de que no tengan ninguna posición política. Este amigo litigante, prestigioso en Baja California, me hizo ver que la Convención Americana de Derechos Humanos no establecía ningún límite para poder optar por un cargo de elección popular, ni mucho menos por el impedimento de haber ocupado otro anteriormente. Eso era una violación a los derechos políticos de estas personas. Y efectivamente, recordé que, claro, el artículo 133 de la Constitución Federal, en su segunda parte, establece que los jueces deberán estar de acuerdo con la ley suprema de la nación, tratados internacionales o convenciones internacionales, aún a pesar de lo establecido en la Constitución o las leyes del Estado. Y este era el caso magníficamente presentado por el abogado litigante, y yo le agradezco mucho que me haya hecho ver esta cuestión. Entonces, las convenciones están incluso por arriba de los textos legales escritos, las constituciones. No la Constitución Federal, ese es otro problema, pero sí las constituciones de los estados. Ahora, la consagración de derechos humanos en leyes o normas es problemática, por lo menos no es tan sencilla como pareciera. Cuando todos como legisladores o abogados o grupos de interés buscamos que la ley consagre un derecho y buscamos que el legislador lo aplique así, estamos en un esfuerzo interesante para mejorar nuestro sistema jurídico, pero creo que algunas veces estamos olvidando que la norma por sí misma, general y abstracta como es, no es suficiente. Entre más general y abstracta, en mi opinión, es mejor, porque finalmente no puede prever una norma toda la diversidad de complejidades que se presentan para la aplicación de los derechos. ¿Quién es el agente que se encarga para darle una concreción a ese derecho consagrado de manera general y abstracta? Pues es el juez. Entonces, el juez es el complemento necesario de un legislador y de una buena disposición que marque un buen derecho. Y como indiqué al principio, realmente el legislador puede ser un actor un tanto ajeno, puede no contemplar el derecho en una ley, y sin embargo esos derechos como principios se pueden imponer en una sociedad gracias a los operadores jurídicos llamados jueces. Entonces, desde ese sentido, el juez es el que puede dar la protección efectiva de esos derechos. No digo que el legislador no importe, sí importa, pero tampoco es decisorio en la protección efectiva de un derecho cuando lo consagra en una ley. De todos modos, lo va a consagrar de manera general y la generalidad de una ley no puede ser tan particular como para detallar todos los aspectos que ese derecho va a tener en lo sucesivo en la aplicación. Hay excepciones notables, por supuesto, pero, por ejemplo, quiero nada más tocar el tema del artículo 27 o el 123 de nuestra Constitución, que son artículos inmensos, ya diría yo incluso el artículo 41 respecto de los principios electorales, pero todos esos artículos son la excepción
que pretendieron de alguna manera ser exhaustivos en la definición del derecho, los derechos laborales o derechos de tierra, pero la explicación es sencilla en esos casos. Vienen de los constituyentes. Froilán Manjarrés lo explicó así en el Congreso Constituyente. Queremos ser exhaustivos en estos derechos para evitar que legislaciones futuras no reconozcan estos derechos que han sido producto de nuestra revolución. Y ese es ahí un hecho histórico que además nos enorgullece mucho en México. Pero eso es la excepción, en mi opinión. Entre más general es el derecho, libertad de expresión, por ejemplo, o libertad de religión, no hay realmente, ni en el 130, ni en el sexto o séptimo de nuestra Constitución, una detallada análisis o explicación de lo que consiste en esos derechos. Pero no importa, esos derechos van a tener una implementación efectiva gracias a la judicatura. Entonces, los derechos humanos se sobreponen a las leyes o a su falta, porque son falta de regulación, porque son principios. Y con esto quiero recordar, no solo como un tema histórico, sino que el juicio de amparo nace en nuestro país sin derechos consagrados en la Constitución y sin ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, el juicio de amparo, como sabemos, nace en el Acta de Reformas de 1847, pero el Acta de Reformas no tenía, como la Constitución del 24 que pretendía reformar, una declaración de derechos. La declaración de derechos estaban en los estados, no en la federación. Otero quiso agregarle una declaración de derechos y así lo manifestó 2 años después del Acta de Reformas, pero desafortunadamente Otero murió al año siguiente, 1850, y no pudo concluir ese proyecto de ley de garantías individuales, como la denominó. Entonces, y tampoco había una ley que regulara el procedimiento del juicio de amparo. Y no obstante ello, el juicio de amparo, como protector de los derechos humanos en nuestro país, se sobrepuso a eso y en 1849, en el amparo Verástegui, se dictó la primera sentencia que dio inicio a la protección jurisdiccional de los derechos humanos. Pero posteriormente el juez se ha convertido también en un legislador negativo, anulando las leyes. Actualmente esto causa cierto resquemor, porque los jueces no son electos. Bueno, no es una atribución del Poder Judicial ser electos. Imagínense ustedes, los jueces tendrían que estar en las manos de partidos políticos para ser candidatos en una plataforma política, y eso es muy peligroso, atar a la justicia a plataformas ideológicas. Pero bueno, no quiero entrar a ese tema. Si quieren después, con mucho gusto, preparo algo, porque es un tema realmente importante que se está discutiendo. Por otro lado, para demostrar, digamos, que los derechos humanos y la justicia se impone a pesar de las leyes, quiero citar el primer caso de amparo político en 1869. Y he dicho amparo político, es decir, la protección de los derechos políticos de ciudadanos. Y estos ciudadanos eran constituyentes del estado de Morelos, de apellidos de la Portilla y de la Peña, y habían sido expulsados del Congreso Constituyente de Morelos por no haber aceptado el decreto del Congreso para cambiar de residencia al Congreso. Se cambiaron de Yautepec a Cuernavaca. La Portilla y de la Peña consideraron que no era correcto, y ellos defendieron el proyecto, la ley original que determinaba que la sede del Congreso sería en Yautepec. Finalmente, estos juicios de amparo fueron aceptados por la Suprema Corte y resueltos.
contrario a lo que después vino con Vallarta de eliminar el amparo en asuntos políticos, el primer juicio de amparo político se dio en 1869. Entonces, vemos cómo los jueces pueden ser complemento de las deficiencias del legislador y sobre todo en materia de derechos humanos. Pero la Constitución de 1824 hizo una especie de naufragio constitucional para los derechos humanos. No los estableció. Descansó en las declaraciones de los estados. Y en el libro, aquí hay un capítulo de enumeración de los derechos humanos, que en cada constitución estatal ha habido una gran aceptación desde la página 139 hasta la página 178 de este libro, que con mucho gusto a mi amigo Jorge le entrego en este momento, aunque un poco descuidado. Bueno, lo que importa es el contenido del libro. Claro. Pero también la Constitución del 24 descuidó, no por negligencia, la sede de los poderes federales. Como ven ustedes, la Constitución no determinó la sede, sino fue una ley constitucional posterior la que determinó que la Ciudad de México sería la sede de los poderes federales. Pero en México nacen los derechos humanos en las constituciones estatales. Por ejemplo, voy a enunciar rápidamente cuáles son los legados de las constituciones estatales en materia de derechos humanos. En Guanajuato, la Constitución de 1829 afirmó categóricamente que los derechos humanos eran una competencia de los estados. Nuevo León estableció que no se pueden limitar los derechos humanos. Voy a permitirme hacer la frase exacta de la Constitución de Nuevo León. La enumeración de los derechos no tiene por objeto limitar, desigualar ni negar los demás que retiene el pueblo. Esto lo dijo la Constitución de Nuevo León de 1857 en su artículo 29. Esto es muy interesante porque esta disposición de Nuevo León reflejaba la enmienda número 9 de la Constitución de los Estados Unidos, donde al momento de enumerar los derechos, se podía entender que esos eran los únicos derechos que se daba por ley, por constitución, a las personas. Pero como hemos dicho, tanto la enmienda 9 como la Constitución de Nuevo León reconocieron que esos derechos, esa declaración de derechos, no limitaba otros derechos que el pueblo retiene. Y por ejemplo, en Estados Unidos ha provocado la constitucionalidad del aborto, que ahora fue revertido en este año en la decisión de Dobbs contra Mississippi. Pero Chihuahua, por ejemplo, establece la universalidad de los derechos humanos en México. En 1825, la igualdad de los derechos de los extranjeros y los nacionales. El primer catálogo de derechos sociales se reconoce en la Constitución de Aguascalientes de 1861, aún antes de la Constitución Federal. Procuraduría de Pobres, como se les llamaba a los defensores de las comunidades indígenas en 1857 en San Luis Potosí. La obligatoriedad de la educación primaria establece Nuevo León en 1825. La tolerancia de cultos en 1863. Y el sufragio femenino para cargos municipales en diversas constituciones de 4 estados. Y así como establecieron los estados los derechos humanos, establecieron la protección. Bien conocida, el caso de Yucatán en 1841, que en otro libro sobre el control constitucional enumero qué casos tuvo que decidir en Yucatán para la protección de los derechos. Desafortunadamente desapareció
el archivo en materia de juicio de amparo para el estado de Yucatán no se tiene, se perdió por algún investigador que los visitó de Estados Unidos, de Texas. Habrá que buscar en Texas esos expedientes. No, fue de Irving. Pero, de todas formas, en el archivo judicial de Yucatán están algunos casos, son 5 casos, que en la página 196 del libro El control constitucional encontrarán ustedes, y son casos interesantes. El juicio de amparo, de todas formas, fue reproducido en otras constituciones estatales, como la de Tabasco, de 1857. Y finalmente, para valorar el mérito de los estados en este control constitucional, hay que reconocer que fue el estado de Morelos, en 1878, quien previó la controversia constitucional. Es decir, controversias entre poderes del mismo estado que fueran resueltos por el Supremo Tribunal del Estado en 10 días, además. Son disposiciones muy ejecutivas e interesantes. Con respecto a la Constitución de la Ciudad de México, déjenme decirles, es una Constitución que provoca orgullo para los ciudadanos, habitantes de nuestra ciudad, pero también es una Constitución que decepciona, porque tanto esfuerzo para hacer esta Constitución, todos recordamos los esfuerzos que tuvieron los constituyentes para hacer esto, pero estaban maniatados desde el principio. Establecieron que la legislación de la ciudad solamente fuera dictada en las atribuciones que la Constitución Federal le otorgaba. Es decir, el régimen normal de estados y federaciones de que, por el artículo 40, es la Constitución Federal la que reconoce las atribuciones de los estados y les da un régimen interior de soberanía. No enumera la Constitución Federal qué tanto pueden legislar los estados. Ese es el régimen interior de los estados. Y esa es la soberanía. Y ese es nuestro federalismo tradicional de más de 200 años. En la Ciudad de México no. En la Ciudad de México solamente puede expedir leyes si la Constitución Federal se lo autoriza. Entonces podrán ustedes imaginar que la autonomía de la Ciudad de México está absolutamente maniatada. Decepciona. Y este será realmente el último paso para lograr la igualdad. Así como hay igualdad de las personas, debe de haber igualdad de las entidades federativas. Ese es el principio básico del federalismo. Pero nuestra ciudad sigue absolutamente subordinada a la federación en ese aspecto. Lo vemos a cada rato. Pero lo más importante es que en el artículo 36 de la Constitución se estableció la Sala Constitucional para la Ciudad de México, que es un gran avance para la protección de la constitucionalidad interna de la entidad, no soberana, pero de todos modos es una entidad con un cúmulo de derechos en más de 10 artículos que son del 4 al 14 por lo menos de la Constitución, que es una maravilla leer los derechos que se otorgan en esta Constitución. Pero además, el artículo 6 de la Constitución establece el principio de maximización de los derechos. Eso es muy importante porque entonces no solamente son los derechos sustantivos que están reflejados en la Constitución, sino el principio constitucional de las autoridades para maximizar esos derechos, para interpretarlos y darles significado de manera progresiva. Esto, de alguna manera, tiene la equivalencia del artículo 1 y la reforma de 2011, en donde se establecieron los principios de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la facultad para optimizar los derechos previstos en la Constitución Federal, pero igualmente en la Constitución del Estado.
Esto es realmente importante porque con esta Constitución armaron a los habitantes de la ciudad con un corpus de derechos fundamentales que además, establecidos en el artículo 36 de la Constitución, pueden acudir a la Sala Constitucional y allí hacer valer esos derechos. Sin embargo, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos partidos como Morena atacaron esta bondadosa, generosa disposición. Y da pena leer los argumentos de la Fiscalía al decir que no hay facultades de parte de las entidades federativas como la Ciudad de México para crear nuevos derechos. Claramente nuestra Constitución de la ciudad establece que la Ciudad de México y su Constitución puede establecer nuevos derechos, el artículo 4 de la Constitución. Entonces, contra ese artículo, tachado de inconstitucional, la Fiscalía dijo, esto no puede ser. Hubiera sido un embate muy poderoso de que toda la labor de la Constitución se hubiera perdido con esta acción de inconstitucionalidad que finalmente se decidió bajo el número 15, diagonal 2017, que es una sentencia muy interesante. Invito a que la conozcan si no lo conocen todavía, en donde la Suprema Corte hace un esfuerzo por darle a la Ciudad de México el nivel y la categoría que merece después de 200 años de vivir verdaderamente bajo la sujeción de la Federación. Hay particularmente una modalidad del juicio de restitución obligatoria de los derechos humanos previsto en la Constitución. Y esa es una disposición muy noble porque le da la facultad a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el poder pedir una decisión judicial o a la gente que afecta la recomendación para que en caso de incumplimiento de las autoridades de la Ciudad de México sea la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la que determine jurisdiccionalmente la obligatoriedad de esas recomendaciones. Todos recordamos que las recomendaciones son, en parte, deficientes porque no son vinculantes. A lo que más llegan son a declaraciones de prensa que le podrán dar un periodicazo a una autoridad o a otra, pero que finalmente no lleva ninguna consecuencia jurídica. Estos juicios de restitución sí permiten que ante una recomendación no acatada por una autoridad se le pueda demandar y es ya la Sala Constitucional la que obliga a la autoridad a dar pasos para su efectiva aplicación. Esto es muy importante porque recuerden que los derechos humanos son elementos fundamentales para la democracia. La democracia como voluntad del pueblo no lo es tanto a menos que se protejan los derechos humanos. Y el pueblo no los va a proteger por sí mismo. Lo tiene que proteger con tribunales, con jueces. Y esos jueces son los que pueden dictaminar la negligencia de una autoridad para el no acatar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Esta disposición también está en la Constitución del Estado de Oaxaca y son pocas, pero deberían estar previstas en todas las
en todas las constituciones estatales. En el fondo lo que hay es una adaptación del sistema interamericano de protección de derechos humanos, que ya ha probado su eficacia en todos estos años. En el sistema interamericano, la Comisión de Derechos Humanos Interamericana recomienda, analiza objetivamente el problema y recomienda la solución. Y se la hace saber al Estado. Si el Estado no acata la recomendación, entonces la Comisión interviene ya ante la instancia jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este es el modelo que yo creo que los constituyentes de la ciudad tomaron para aplicar para intervenir en estos juicios. Vean ustedes que la materia de derechos humanos no solamente es cuestión de declaraciones, de discursos, sino es una cuestión importante de ver cuáles son las consecuencias de violaciones. Desde el último asunto que vimos, en el caso de Scooby, el pobre perro, que alguna persona desequilibrada mató de manera cruel, no solamente es el delito, sino debe de ser la indemnización. ¿Cómo va a indemnizar este sujeto al niño que perdió a su compañero? ¿No? Y nuestra Constitución de la Ciudad de México es la única que establece el derecho y la responsabilidad de los seres humanos respecto de los animales como seres sintientes. Así denomina la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, me da mucho gusto que me hayan invitado para dar esta plática y creo que hay muchas cosas todavía por tratar. Estaría yo a su disposición en esta o en futuras ocasiones. Muchas gracias, buenas tardes.